Hola, ¿qué tal? Un gusto de nuevo poder compartir la palabra y aprender de ella, ser consolidados en ella, llamados a través de esta palabra a tomar conciencia de la realidad espiritual, de esta conexión con nuestro Padre, de esta unión que tenemos con Cristo, de esta comunión que tenemos con el Espíritu y cómo manifestarla debido a que estamos encarnados y hay una corriente de este mundo la cual nosotros vamos en contra de ella a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces esa es nuestra línea: manifestar, vivir el cielo en la tierra como fue el propósito original de nuestro Padre Celestial. Así que sin más, bienvenidos como siempre y bienvenidas. Realmente es un placer poder compartirles y, como dije, aprender la palabra de Dios. Padre, gracias por tu espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Es poderoso, nos hace sacar perlas de esta mina de tu palabra y también desde nuestro espíritu, Padre, el cual es la lámpara a través de la cual nos iluminas. Gracias, Padre, por tu revelación. La valoro tanto. Gracias que nos alumbras a todos. Y la fe es por el oír y entender tu palabra. El tema que nos ocupa hoy: cómo activar y desatar la plenitud de la deidad interna. Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 20, la segunda parte dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Es decir, nosotros estamos unidos a él, estamos conectados con él, somos uno con Cristo. Se ha tomado a Jesús como un personaje histórico y no se ha comprendido como lo que él es. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la vida indestructible, la vida infinita, toda la fuente y la riqueza del conocimiento, todo el poder de Dios, toda la bendición de Dios que hace que este mundo y este multiverso con todos sus seres funcionen. Todo esto está en Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y Cristo está dentro de nosotros. Un privilegio que no tuvieron los santos del antiguo pacto, porque ellos eran siervos de Dios, eran muertos espirituales. Vamos a meternos en el tema de cómo activar y desatar esta plenitud de la deidad que está dentro de nosotros. Si Cristo vive dentro de nosotros, la sabiduría de Dios, la inmensa sabiduría de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios, la bendición de Dios, todo el bien de Dios habita dentro de nosotros y de ahí sacamos desde nuestro espíritu humana la vida. Es el receptor de Dios a través del cual Dios nos alumbra y a través del cual repelemos la enfermedad, repelemos la pobreza a través de nuestro espíritu que nació de nuevo, que tiene la naturaleza de Dios, que no conoce los límites, que no conoce el no se puede, porque Dios vive
dentro de nuestro espíritu, en el cual también hay un reino ilimitado. Pertenecemos a otra dimensión donde no hay límites. Una vez dicho eso, vamos a entrar en el cómo activarlo y cómo manifestar esto que ya está en nuestro espíritu, que Pablo nos enseña en el Nuevo Pacto, que ya lo tenemos. Y no es palabritas nomás, estamos hablando de una legalidad y una realidad espiritual. Juan 3:16, el escritor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que entender algo, nosotros que somos del Nuevo Pacto. El amor de Dios, o un sinónimo, es la gracia de Dios, que es como una extensión del amor de Dios. Y la misericordia se usaba en el Antiguo Pacto, otra palabrita como sinónimo de la gracia, pero es el amor de Dios. Proveyó una herencia. De hecho, al mundo entero Dios amó para que ninguno se pierda. Y de hecho, en lo que le concierne a Dios, el precio fue pagado por toda la humanidad. ¿Por qué vengo a esta escritura? Porque he estado explicando mucho acerca del amor de Dios. Hemos estado comprendiendo más desde nuestro espíritu, obvio, desde nuestro espíritu, porque este amor excede al conocimiento humano. Es ilógico el amor del Padre. Es eterno. No reprocha, no condena. Abraza. Hace una fiesta cuando te ve. Salta por ti, calla por ti, baila por ti. Eres la niña de sus ojos. Pero este amor del Padre no es suficiente para que Él se pueda manifestar en el mundo material. Lo que Dios hizo en el Espíritu se activa o se desata a través de principios, los cuales Dios le enseñó a Abraham, los cuales Jesucristo explicó y los cuales los autores del Nuevo Pacto explicaron. Yo he dicho que el amor te da lo que no te mereces, mientras que la ley te da lo que te mereces. O sea, la ley de Moisés es lógica, ojo por ojo, diente por diente. Por supuesto, la ley no es de fe, dijo Pablo en Gálatas capítulo 3. O sea, la ley no es del corazón del Padre, es el ministerio de muerte. Esa está basada en la lógica, es la ciencia del bien y del mal, de la cual no comemos, nos abstenemos de ella. Pero el amor de Dios te dio todo lo que no te mereces. Pero hay que aclarar, hay que calificar esto, porque he tomado con esta transmisión creo que 3 sesiones para explicar esta frase, el amor te da lo que no te mereces. Y para ser más correctos y hablar desde una legalidad del Nuevo Pacto, porque si hablamos conforme a lo que está escrito, no a lo que sentimos. Para ser más correcto, el amor ya nos dio lo que no nos merecíamos. Si tú recibiste a Cristo, el amor de Dios ya te dio todo lo que no te merecías. No te trató Dios conforme a tus iniquidades o rebeliones, maldad, pecados. Te trató Dios conforme a su gracia. Te amó en Cristo Jesús. Y no solamente tienes su bendición o tienes los beneficios de Él, sino lo tienes a Él, fuente de toda vida, fuente de toda sabiduría, fuente de toda bendición, fuente de todo poder, fuente de todo conocimiento. Esto es bien poderoso, bien poderoso. Tener a Cristo, estamos hablando de un nivel muy alto. Entonces, repitiendo, ¿el amor te da lo que no te mereces? La respuesta es sí, pero legalmente hablando ya te dio lo que no te mereces. Ahora, el amor no manifiesta automáticamente lo que Dios ya te dio, lo que no te merecías que Dios ya te dio, no lo manifiesta. Vamos a volver a anotar Juan 3:16, obsérvalo, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos tengan vida eterna. No dice para que todos tengan vida eterna.
Dice, para que todo aquel que está en el mundo, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la explicación entre el balance del amor de Dios y la fe, o el amor de Dios y los principios de Dios. El amor de Dios proveyó todo para todo el mundo, pero si no se aplica un principio, en este caso es una ley, no una ley de Moisés, sino un principio de acción inmutable, que es la fe, porque ahí dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que aunque Dios amó a todos, si esas personas no aplican un principio, lo que Dios proveyó no servirá de nada si ellos no lo manifiestan a través de aplicar un principio. Tiene que haber un balance entre lo que Dios proveyó por amor y sus principios que manifiestan lo que Dios proveyó por amor sin hacer nada. No existe nada, pero para merecer todo lo que Dios ya te dio, ya te lo dio en Cristo, tienes a Cristo, tienes todo. Pero ¿cómo activas y desatas la plenitud de la deidad que está dentro de ti? En ese ejemplo tan sencillo, para que no se pierda el que en él cree, ves que se tiene que aplicar un principio. La fe no solamente es la sustancia de lo que se espera o la convicción de lo que no se ve, sino en Romanos 3:27 nos habla que la fe es una ley. ¿Dónde pues, dice Pablo, dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, la fe es una ley. ¿Qué es una ley? Hay que contrastar esta ley de la fe con la ley de las obras que menciona ahí Pablo, porque la ley de las obras no es una ley que Dios dio, lo he venido repitiendo y aclarando muchas veces. La ley de Moisés no es una ley que Dios dio. Dice la palabra en Hechos 7:55, en Gálatas capítulo 3, que fue dada por ángeles la ley. Y estos ángeles no eran ángeles, santos ángeles. Y a eso nos lleva a conclusiones tremendas, el ministerio de muerte, etc. No voy a meterme ahora a hablar de ese punto porque ya estoy hablando mucho los domingos. Mi punto es que el amor de Dios proveyó todo lo que no te merecías y todo lo que yo no me merecía, pero el amor de Dios no es suficiente para manifestarlo, porque lo que el amor proveyó o la gracia proveyó está en el mundo espiritual y de hecho está en nuestro espíritu si ya nacimos de nuevo. Pero ¿cómo lo activas o cómo lo desatas? A través de principios. En este caso, Pablo le llama a la fe una ley. ¿Qué es una ley? Una ley es un principio de acción inmutable. Siempre que apliques sus factores correspondientes, obtendrás los mismos resultados. Una ley no hace acepción de personas. Seas negro, seas blanco, seas hombre, seas mujer, seas chaparrito, seas alto, seas feo, seas guapo. Si tú aplicas los factores correspondientes de una ley, vas a obtener los mismos resultados. Estoy hablando cosas muy sencillas, muy básicas, muy pero muy básicas. Conocemos la ley de gravedad, tiene factores correspondientes. Todo lo que avientes al espacio tenderá a caer a la tierra. Si tú aplicas ese factor, no importa si hayas ayunado o no, te subes arriba de un edificio y te tiras, irás hacia el centro de la tierra. Es decir, hay una fuerza de gravedad, ley de fuerza de gravedad. Bueno, la fe es una ley, es un principio de acción inmutable. Hay leyes científicas, hay leyes jurídicas, hay leyes espirituales. Siempre que apliques una ley obtendrás los mismos resultados. Y hay leyes que Dios estableció. Hay leyes que Dios estableció. Por ejemplo, la Biblia habla de las leyes de la luna, de las leyes de las estrellas. Son principios que Dios estableció. Pero hay leyes, las más poderosas que desatan fuerzas espirituales son las leyes espirituales. La fe es una ley espiritual que desata fuerzas espirituales. La fe es Dios a través del principio de la fe. Dios creó todo el universo
Y tengo un tema que nunca he dado. Creo que estaba viendo la carpeta que algo algo así se llama, que el universo físico y espiritual escucha la voz de fe. O sea, el universo espiritual, el universo físico o multiverso, como le digas, fue creado por Dios a través del principio de la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la fe es una ley, dijo el apóstol Pablo. Se tiene que aplicar principios de Dios para manifestar lo que el amor ya nos dio. Y repito, el amor te da lo que no te mereces, claro, ya nos dio lo que no nos merecíamos. Nos ha dado todo, el amor de Dios es gratis. Pero ya lo tengo en mi espíritu, pero ¿cómo activo y desato la plenitud de la deidad que está dentro de mí y que está dentro de ti si es que Cristo vive en tu corazón? ¿Cómo lo haces? A través de principios espirituales que son poderosos. No los minimices porque desatan fuerzas poderosas, fuerzas espirituales. Estas lo aprendió Abraham en Génesis 26, versículo 5. Dice la palabra, por cuanto yo, Abraham, mi voz. Sitúate antes de la ley. Génesis 26, 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Debes ser muy sincero, más si tú eres de la gracia, debes ser muy sincero, muy honesto, y venir a la escritura y decir, ok, en ese momento no había venido la ley de Moisés. Porque luego está gente que dice, no, yo no tengo que aplicar nada, Dios ya lo hizo todo. Y se van a un extremo de la gracia, no han entendido Romanos 4:16 que dice que es por fe, para que sea por gracia. Es decir, si tú no tienes que aplicar ningún principio para que Dios se manifieste, entonces la manifestación depende de Dios. A ver, tengo que aclarar esto. Voy a aclarar, mira, hay un balance entre la fe y la gracia. Ok, la gracia ya nos dio todo, el amor de Dios ya nos dio todo, ya lo tenemos. Pero, ¿por qué en unos se manifiesta y por qué en otros no? Y si tú me dices, no, yo no tengo que hacer nada, Dios ya lo hizo todo. Yo no tengo que aplicar ningún principio, nada, ni creer. Hay unos que se han ido al extremo de una gracia que dicen, no, tú ya tienes toda la fe no viene por el oír, la fe ya la tienes toda, no tienes ni qué creer. No se ocupa fe, dicen ellos, no se ocupa fe, sino simplemente conocimiento. Hay una corriente de la gracia que enseña eso. Hay otra corriente de la gracia que enseña algo así como la predestinación o como la soberanía arbitraria de Dios. Es decir, Dios te dio todo por gracia y tú no tienes que hacer nada, tú esperas en Dios y Él se va a manifestar. ¿Cuándo? Pues no depende de ti porque tú no vas a aplicar ningún principio, dicen ellos, depende cuando Él quiera. Pero si eso fuese verdad, habría que cuestionar muchas cosas, se tambalea mucho esa estructura. Si fuese un edificio, esa doctrina se tambalea mucho al cuestionar, bueno, y si es así, y si es por gracia, entonces ¿por qué unos están enfermos o por qué unos mueren y otros no? Ellos te van a decir porque Dios así lo quiere, porque es la voluntad de Dios. Sí, pero luego Pablo dijo, Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene consentidos, Dios tiene íntimos, pero no tiene consentidos. Porque Dios es justo, Dios es bueno. Entonces, ¿cómo explicas que a unos se les manifieste algo y a otros no? Si Dios nos ama a todos y el amor te da lo que no te mereces, ya te dio lo que no te merecías, ya te lo dio en un sentido espiritual, que es lo más importante. ¿Por qué no se manifiesta? Bueno, porque se tienen que conocer, número uno, y segundo, aplicar principios eternos. Abraham no había venido la ley de Moisés, no habría venido la ley que es el ministerio de muerte. Antes de todo eso, Abraham recibió revelación, Abraham que era el amigo de Dios. Dice Génesis 26:5, Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos, mis leyes, y todavía no venía la ley de Moisés. Quiere decir que Dios le enseñó leyes, no leyes que guardar para agradarle a Dios. No, porque ya le agradamos a Dios, somos sus hijos, de hecho le agradamos antes de haber
nacido antes de Él habernos creado. Correcto. Esas leyes que le enseñó a Abraham, el amigo de Dios, se las enseñó para manifestar el cielo en la tierra. En ese caso, el Espíritu Santo no vivía dentro de él, Cristo no vivía dentro de él, no tenía la plenitud de la deidad dentro de él, pero sí había la bendición de Dios espiritual, ya estaba, es eterna, y él aprendió, Dios le enseñó cómo manifestarla, cómo activarla. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a leerlo de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Última vez. Ponga mucha atención. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que te libró de la ley del pecado y de la muerte? No dice que fue Cristo quien te libró, dice que fue una ley, la ley del Espíritu de vida. Una ley es un principio de acción inmutable. Repito, la gracia y el amor de Dios proveyó todo, pero es una ley que no es la ley de Moisés, claro, sino principios de acción inmutable que son opcionales si tú quieres aplicarlos o no. A diferencia de la ley de Moisés, que eran para agradar a Dios, o que eran para condenación, o que eran forzosos, o que estaban basados en prohibiciones. Estos no son prohibiciones, son secretos de Dios de cómo manifestar el cielo en la tierra. Dice Pablo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no es Jesús quien me libró. Técnicamente hablando, por supuesto que sí, pero en nivel manifestación, lo que te libró a ti de ir al infierno, fíjate qué tremendo lo que está diciendo Pablo. No fue Jesús, lo que te libró es que tú creíste y lo hablaste. Wow. Mejor no lo pude decir. Lo que te libró en sentido de manifestación, no en sentido de legalidad. En sentido de legalidad y de la realidad espiritual, Cristo te libró a ti, pero como así libró a todos. ¿Y por qué otros se van al infierno y tú no? Porque tú aplicaste una ley. Entonces fue la ley de la fe lo que te libró a ti de descender al sepulcro. Voy a hablar luego de eso. Y te libró de descender al infierno por la eternidad. Fue una ley. Léelo bien. Una ley es un principio de acción inmutable. Esa ley hizo que se manifestara la liberación del pecado, de la muerte y de la ley de Moisés. Las leyes activan las fuerzas espirituales, las leyes de Dios, no la ley de Moisés, las leyes de Dios. Activan las fuerzas espirituales, activan el poder de Dios, activan la vida eterna de Dios, activan la sabiduría de Dios, activan los ángeles de Dios y activan la abundancia de Dios. ¿Qué es lo que activa y manifiesta y desata el poder y la vida y la sabiduría y los ángeles y la abundancia? ¿Qué es lo que activa y desata esto? Los principios de Dios, las leyes eternas de Dios. Son leyes opcionales, son leyes que no son para condenación, son secretos que Dios te revela, los cuales Dios estableció desde tiempos inmemoriales para que operara todo el multiverso, y son principios inmutables. ¿Cómo sabemos cuáles fueron los principios que Dios le enseñó? Abraham, en este caso que vimos Génesis 26, 5. ¿Cómo sabemos cuáles son? Mira, lo vemos por su vida. O sea, dice Romanos 4:12 que sigamos las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Sigamos las pisadas de fe. Eso está en el nuevo pacto. Que las cosas que hizo Abraham son cosas, principios que Dios le reveló
que aplican al nuevo pacto. He explicado que Abraham, lejos de estar atrasado, él estaba adelantado. Dice Gálatas 3 que él recibió de antemano la buena noticia. Él recibió de antemano el evangelio. Él recibió revelación de la justicia. Él recibió revelación de fe. Él recibió revelación de amor. Recibió revelación de diezmos, ofrendas. Recibió revelación de adoración. Recibió revelación de cómo visualizar. Recibió revelación de confesar, de llamar cosas que no son como si fuesen. Entonces, dice la palabra que sigamos las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. El amor de Dios te dio lo que no te merecías, ya te lo dio. Sí, pero son sus principios los que te libran en manifestación. Son sus principios los que manifiestan lo que ya está en tu espíritu, la plenitud de la deidad, la bendición de Dios, la prosperidad, la salud, la sabiduría, la vida y el poder de Dios se manifiestan a través de aplicar principios. No se manifiestan porque Dios te ama. Los tienes porque Dios te ama, pero no se manifiestan porque Dios te ama. Voy a repetir, todo lo que tú tienes, toda la bendición, lo tienes no porque apliques un principio, lo tienes porque Dios te amó. Pero una cosa es tenerlo en tu espíritu, otra cosa es manifestarlo. ¿Cómo se manifiesta? A través de leyes, que no es la ley de Moisés, repito. Estamos hablando de principios de acción inmutables, que son opcionales, no son para agradar a Dios, son para manifestar el cielo en la tierra, son para manifestar la plenitud de la deidad que está dentro de ti. ¿Cómo sabemos cuáles leyes aprendió Abraham según Génesis 26:5? Porque esas leyes, todavía no venía la ley de Moisés, estamos hablando de Génesis 26. Cualquier estudioso sabe que no había nacido ni Moisés. Vemos que Abraham operó en la ley regia, que es la ley del amor. Fue llamado Abraham el amigo de Dios, que significa el muy amado. Había un amor de Abraham. Abraham aprendió a caminar amando a Dios, amándose a sí mismo y amando al prójimo. Dios le reveló eso antes que viniese Moisés y antes que viniese Cristo y Pablo. De antemano dice Gálatas 6 que él estaba adelantado a su época. Por eso Abraham nos dio lección de muchas cosas. Te expliqué que en un mes él podía manifestar 10.400.000 pesos aproximadamente, hablando en pesos mexicanos, lo que le tomaría a un mexicano 103 años de vida, un mexicano promedio. 103 años de vida, ganar eso, Abraham lo manifestaba en un mes. ¿Cómo lo hacía? Porque era muy inteligente. No, lo hacía porque Dios le reveló. Y no lo hacía porque Dios lo amaba, porque Dios nos ama a todos, y amaba a todos los de su época también. Lo hacía porque Dios le reveló cosas y Abraham aprendió a caminar en estos principios. Ley del amor número 1. Es la ley sobre todas. Amar a Dios, amarte a ti, amar al prójimo. Número 2, ley de la fe. Abraham es el padre de la fe. Abraham aprendió a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es un secreto grandísimo. Llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, tú las tienes que hablar como si están aquí en este momento. Wow. Tremendo eso, tremendo. Abraham aprendió eso, la ley de la fe. Aprendió a visualizar. Abraham aprendió, ya vimos Romanos 3:27 que dice que la fe es una ley. También la Biblia habla la ley del amor, es el mandamiento más importante. Esos aprendió, son secretos que aprendió Abraham. Otro principio de acción inmutable que aprendió Abraham, diezmo y ofrenda. Él no había venido la ley de Moisés y él aprendió eso. ¿Quién se lo enseñó? No fue el diablo que le dijo diezma. El diablo nunca te va a decir diezma. El diablo te va a decir el diezmo es de la ley. El diezmo se lo comen los pastores. Es Dios quien estableció ese sano principio. ¿Cómo sabemos que es una ley eterna y no es una ley de Moisés? Lo sabemos por Malaquías capítulo 3. Dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
desde los días de vuestros padres. Los padres de Israel es Abraham, Isaac y Jacob. Os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuáles leyes? Dice Génesis 26:5 que Dios le dio leyes, preceptos, mandamientos a Abraham. No para ser justo, no para agradar a Dios, no de manera forzosa. Eran leyes que eran principios para manifestar el cielo en la tierra, y eran principios opcionales, sin condenación, para manifestar el cielo en la tierra. ¿Y qué dice Malaquías 3? De los días de vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, os habéis apartado de mis leyes. Y empieza a decir, robará el hombre a Dios, vosotros me habéis robado. ¿En qué? En diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas es una ley que viene desde los padres de Israel antes de la ley de Moisés. No era un principio que caducó, sino más bien Abraham estaba adelantado. Y hay gente que me ha bien intencionados cuestionado acerca de, bueno, este pasaje lo dice Jehová, no será el diablo el que está pidiendo los diezmos. Es muy sencillo, o sea, lo dices porque estás buscando un pretexto para no dar, o realmente en tu corazón está el obedecer a Dios. En tu corazón está el decir, Señor, mira, yo no tengo problema, yo voy a hacer lo que tú digas. Yo te creo tus principios. Eso cuestiónatelo. Tú, o sea, de manera personal, cada uno, ¿verdad? Sin ninguna condenación. Pero es muy sencillo. Aquí dice, yo reprenderé al devorador. O sea, si es Satanás quien está pidiendo los diezmos ahí, porque hay gente que ha podido pensar eso, ¿por qué reprendería él a sí mismo? ¿Por qué se reprendería? Jesucristo dijo en Mateo 12 que Satanás no echa fuera a Satanás. ¿Comprendes? Es Dios, es el Padre que reprende al devorador. Entonces ese es otro principio de acción inmutable. Otro principio de acción inmutable es el agradecimiento, la adoración. Dice Romanos 4 que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Recuerda que sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Abraham aplicó ciertas pisadas, ciertos principios, y que sigamos esas pisadas. Caminó en amor, caminó en fe. Qué tremendo, llamando cosas que no son como si fuesen, como si ya las tuviese ahí. Se llamó padre de multitudes, aunque todavía no lo veía. Diezmó, ofrendó, pero también aplicó agradecimiento. Aprendió a agradecer por fe. Dice la palabra que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y el agradecimiento es un principio de acción inmutable. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Principio de acción inmutable, es un secreto, no del universo, no del multiverso, no es la ley de la atracción. Es un principio que Dios estableció, el cual desata fuerzas espirituales. Dice Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del espíritu de vida es poderosa, que te libra del pecado, de la muerte. Es poderosa, desata fuerzas espirituales. No es Jesús quien te libró en manifestación en Romanos 8:2. Es una ley, apréndelo. Y repito, no es una ley forzosa, sino es un principio. Es como si tu papá te dice, mira, haz esto y te va a ir bien. Bueno, ese es Dios. Porque papá al que ama lo disciplina. Y tú dices, no papá, yo quiero hacerlo a mi manera. Fíate de papá de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios es quien estableció las reglas del juego, los principios eternos. Él sabe cómo te va a ir bien. No te apoyes en tu propia prudencia. Y eso estaba hablando, cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, diciendo honra al Señor con tus bienes. Estaba diciendo eso el proverbista. Ahora, otro principio es el agradecimiento, la adoración. Así que si amas a Dios, su amor te dará revelación. Es decir, hemos aprendido a decirle papá, papito, a tener comunión. Eso es de vital importancia. Pero ese amor, esa intimidad te va a dar revelación, como pasó con Abraham. Abraham era el amigo de Dios, pero también era el padre de la fe. No nomás es que tenía comunión de cómo se llamaban, sino no se quedaba en papito, habita, aba. No, él al estar en comunión recibió revelación, y esa revelación le enseñó principios. Dios le enseñó principios,
Y esos principios lo llevó a acciones de eso que escuchó. La fe tiene obras. Y esas acciones de fe lo llevó a la manifestación. El amor de Dios te va a llevar a la revelación. La revelación te va a llevar a entender los principios de Dios. Los principios de Dios te van a llevar a las acciones, a activar esos principios. Y esos principios te van a llevar a la manifestación. Y no te vas a quedar simplemente como muchos han dado lástimas que llegan a una edad y sí aman mucho a Dios y le sirvieron a Dios, pero están en una vejez terrible. Y no estoy diciendo que es pecado la vejez, simplemente yo digo que hay promesas, el Señor te rejuvenece como el águila. Hay gente que llega a una vejez terrible porque vivieron su vida como ellos quisieron, y Dios en su gracia te da la libertad de hacerlo, claro, porque Él no te va a obligar, pero Él te dice, este es el camino, camina por este camino, anda por este camino, activa estos principios y te va a ir bien, y se te va a manifestar lo que yo te dije. Hay gente que no hace caso y luego viven unas vidas raquíticas y no se les manifiesta lo que Dios quiso. Claro que Dios les ama y si mueren van al cielo, pero no se trató de eso, se trató de vivir lo mejor de Dios en la tierra. El amor de Dios te va a llevar a la revelación te va a llevar a entender principios espirituales. Los principios espirituales entendidos te van a llevar a acciones. Esas acciones te van a llevar a la manifestación, donde tú vas a ver lo que Dios prometió. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Lo vas a ver en tu vida. La bendición del Señor es la que enriquece. No añade con ella tristeza. Vas a ver la bendición manifiesta que te enriquece en todas las áreas. Ninguna plaga tocará tu morada. No vas a ver que no te enfermas. ¿Por qué? ¿Porque Dios te ama? Sí, porque Dios te ama, ya lo tienes en tu espíritu. Pero para que se manifieste debes aplicar principios espirituales, como he hablado ahora, el amor, la fe, Dios me ofrenda, agradecimiento y adoración, entre otros. Amén. Amén. Esa es la forma como manifestar, cómo activar y desatar la plenitud de la deidad que ya está dentro de nosotros por Cristo Jesús. Hasta aquí llegamos a esta transmisión. Un abrazo, es una bendición poder conectarnos. Amén.